Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de una técnica de integración que se llama método de integración por partes. Este método nos va a ayudar a integrar funciones o producto de funciones de diferentes tipos, polinomios con trigonométricas, trigonométricas con exponenciales, en fin. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Cuando veamos que hay una integral que involucra un producto de dos funciones de diferentes tipos. Por ejemplo, vamos a poder utilizarlo en combinaciones entre polinomios y exponenciales. ¿De dónde viene esta regla? Cuando vemos las reglas de derivación, hay una regla que se llama la regla del producto. Cuando yo quiero derivar f por g, lo que puedo hacer es derivo la primera, f' por la segunda sin derivar g, más la derivada de la segunda, que sería g' por la derivada por la otra función sin derivar. Cuando yo tengo ese producto, entonces veo esa ecuación y veo también que la derivación y la integración son procesos inversos. Es decir, cuando yo integre en ambos lados de esa igualdad, voy a obtener por un lado f por g y por el otro esas dos integrales que saldrían de la regla de la suma de las integrales. Si yo lo veo así, tal vez todavía la ecuación es un poco extraña, es un poco grande, pero podemos hacer un reemplazo de f por una función que vamos a llamar u, a g la vamos a llamar v, cuando derivamos f obtenemos du, cuando derivamos g obtenemos dv. Despejando de esa ecuación en el reemplazo, vamos a obtener una fórmula para la integral de cada una de estas partes que tenemos al lado derecho de la igualdad. Por ejemplo, podemos ver que la integral de v por du es igual a u por v menos la integral de v por du. Entonces, con estas ecuaciones y con estas igualdades podemos entonces aplicarlas al producto de ciertas funciones. ¿Cómo me voy a acordar entonces de esta ecuación? Hay una mnemotecnia muy famosa en matemáticas, en cálculo, que es una vaca vestida de uniforme. ¿Cierto? Entonces, una vaca, u por v, sin cola, en realidad sin cola, menos la integral de v por du. Bien, entonces tenemos ahí nuestra formulita, nuestra forma de acordarnos. Veamos cómo en un ejemplo podemos aplicar este conocimiento. Tenemos la integral de x por e a la x. Cuando yo veo eso, observo que hay un producto de integrales, una integral de un producto mejor. Entonces pienso en hacer el método de partes. ¿Cómo lo hago? Sustituyo a f por u, es decir, x sería u, e a la x sería v, y aplico mi formulita, ¿no? Entonces, ¿cómo la hago? No me acuerdo. Entonces, para recordarla, me acuerdo de la imagen de la vaca vestida de uniforme, ¿cierto? En este caso, el uniforme es un poco extraño, pero es un uniforme. Y entonces aplico la fórmula. U por v menos la integral de v por du. Voy reemplazando, primero reemplazo u, luego reemplazo v, luego reemplazo v dentro de la integral y luego reemplazo du. Y al final observen que me queda x, e a la x, menos la integral de e a la x. Entonces esa última integral, la última integral de la parte derecha, pues la puedo realizar por medio de una integración normal, por tabla, por antiderivada. La exponencial tiene como integral a ella misma. Y por lo tanto, voilà, tenemos nuestro ejercicio resuelto habiendo reemplazado a f en caso de x por u y g, en este caso e a la x, por v. Integramos una por dv, ¿no? Y integramos una, derivamos la otra y lo que hacemos entonces es utilizar la fórmula. Esta es una manera de hacer ese tipo de integrales. Espero que les haya sido útil y nos vemos en un próximo video para más temas de integración.